Bueno, bueno, Sí, bueno. maestra. Escucho. Buenos días. Ay, qué Buenos bueno. días. Ya me Buenos días, maestra. ok, ya iba a tirar la toalla ya. Voy a dejar la cámara apagada porque la dejo prendida y no aparece y se pone toda lenta mi computadora. Entonces así nos vamos a quedar. Si se corta, me avisan, por favor. Ahí le pido a favorzote a la doctora Núñez que me mande un mensajito, por favor, porque me voy a quedar hablando. Bueno, en la clase de hoy, de acuerdo al programa, pues tenemos el tema, vamos a revisar el tema de reproducción sexual y asexual y vamos a tratar de, pues tocar algunos puntos, importantes para el ejercicio del control de la reproducción en cultivo, ¿verdad? Que todo este curso pues va para allá, ¿no? Va para allá, o sea, ¿cómo le hacemos para poder hacer que los organismos pues se reproduzcan en cultivo? Y pues tenemos que conocer todas las bases, ¿no? De los elementos que tenemos que tener en cuenta. Y aquí pues empezamos con el tema de los tipos de reproducción. Fíjense, antes de empezar a platicar de esto, pues hay muchas clasificaciones, hay varias clasificaciones de los tipos de reproducción, ¿verdad? A veces les llaman estrategias reproductivas, les llaman modos reproductivos, les llaman estilos reproductivos o simplemente tipos de reproducción, y hay diferentes clasificaciones, ¿verdad? No hay clasificación correcta, ¿verdad? Ya depende mucho del tema que ustedes estén abordando, el concepto o la clasificación misma que ustedes van a utilizar, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a decir, hay una clasificación básica de los tipos de reproducción en dos tipos generales, que es esta, ¿verdad? La reproducción sexual y la reproducción asexual. ¿Sí? Esta es, vamos a decir, como que la clasificación básica, ¿verdad? Que hace referencia a los dos, vamos a decir, a procesos fundamentales en cuanto a cómo se trata el material genético en los organismos, ¿verdad? O sea, al dividir de esta manera los modos de reproducción en reproducción sexual y asexual, lo estamos haciendo, ¿verdad? Haciendo referencia simplemente a cómo la especie trata el material genético. En la reproducción sexual, ¿verdad? Hay un aporte del material genético por parte de un padre y una madre, ¿sí? Y entonces, para dar origen a un nuevo organismo. Ese sería, vamos a decir, la característica fundamental que particulariza a la reproducción sexual. Y por otra parte, la reproducción asexual no involucra ese proceso en el que interviene y vamos a decir contribuye con el material genético de dos padres, sino que es un solo organismo el que vamos a decir, transfiere su material genético a la siguiente generación, ¿sí? Y aquí se generarían pues una especie de clones, ¿verdad? De un mismo organismo y no hay contribución de otro individuo. Es un solo organismo, puede ser la madre, puede ser simplemente el progenitor y vamos a decir, produce descendencia y transfiere su genoma tal cual a la siguiente generación. Eso es lo que caracteriza a estos tipos de reproducción y a partir de lo cual se hace esta pequeña clasificación. Pero aunque pequeña, la clasificación pues tiene grandes consecuencias, se podría decir, o grandes, ahora sí que nos pone en la mesa varias circunstancias que tenemos que tomar en cuenta.
Y ahorita vamos a revisar un poquito de detalle, ¿verdad? Precisamente para tocar puntos importantes. En la reproducción sexual, como les decía, pues intervienen dos padres, ¿no? Y dos padres dan lugar a una descendencia. ¿Sí? Y entonces, esta descendencia tiene combinaciones únicas de genes heredados de los dos padres. ¿Sí? O sea, los dos padres contribuyen a la conformación del genoma del hijo, de la descendencia. ¿Sí? Para que esto pase, ¿verdad? Cada padre produce un gameto, ¿verdad? Nosotros conocemos los gametos, los óvulos y los espermatozoides. ¿Sí? Entonces, cada padre, vamos a decir, por el lado femenino, se produce un gameto femenino, que es el óvulo, y por el lado masculino, pues se produce el gameto masculino, que es el espermatozoide. Estos gametos finalmente son células haploides, células que tienen la mitad del material genético, ¿sí?, del padre o de la madre. Para que se produzca este gameto ocurre un proceso que vamos a revisar más adelante. ¿Alguien tiene idea qué proceso ocurre para que se produzca este gameto y que finalmente a ver, señorita Jiménez, se corta, no sé si soy yo, dígame. No es la meiosis. Exactamente, compañero, exactamente, ¿verdad? Es precisamente la meiosis, ¿verdad? Las células se reproducen por dos vías. Una vía es la mitosis, a través de la cual se reproduce la mayoría de las células del cuerpo. ¿Sí? A través de la mitosis, ¿verdad?, se producen células diploides. O sea, las células hacen copias de ellas mismas a través de la mitosis. Pero la meiosis es la otra forma de reproducción celular. Este tipo de reproducción celular, que es la meiosis, hasta donde yo sé, es exclusiva para los gametos, ¿sí? Las células germinales, en este caso las gonias, ¿verdad?, que son originalmente células diploides, para reproducirse y formar, para formar gametos, que serían células haploides, se someten a este proceso de meiosis. Y el proceso de meiosis, ¿verdad?, involucra la reducción, ustedes ya lo saben, a la mitad del material genético. De esta manera, los organismos pueden, vamos a decir, tener gametos haploides con la mitad del material genético. Y entonces, de manera muy práctica, el macho proporciona su espermatozoide con la mitad del material genético, la hembra proporciona su óvulo con la mitad del material genético, y entonces estos dos gametos se fusionan para formar una célula diploide, o sea, una célula ya con el tamaño del material genético de los padres, ¿verdad? Y a partir de esta fusión se forma lo que se conoce como huevo o cigoto, ¿sí? El huevo cigoto ya es el inicio de un nuevo organismo, ¿sí? En la ontogenia, ¿alguien sabe qué es la ontogenia?
¿Alguien sabe qué es la ontogenia? No me suena mucho, maestra, la verdad. ¿No suena mucho, compañero? Bueno, la ontogenia es la historia del desarrollo en los organismos. La historia de desarrollo en lo que comprende un ciclo de vida, ¿verdad? Y esta historia de desarrollo, de hecho voy a tratar de mostrarles un diagramita, eso no lo tenía contemplado, pero yo creo que tenemos tiempo. Voy a abrir un libro por aquí que tengo. A ver si no se me pone lento esto. Okay. Bueno. Perfecto. Ahí les va, ¿no? ¿Lo pueden ver? Es Sí. una ranita. Ok. Bueno, fíjense. Este, vamos a decir, es el ciclo de vida de una rana. Aquí está la rana. Lo puedo alejar un poquito. Queda tan chiquito. Ok. Ahí espero que lo vean, pues más o menos. Bueno, la rana y cualquier organismo tiene una historia de desarrollo, ¿verdad? Entonces, a través del ciclo de vida, nosotros pasamos por diferentes estados, o también les llaman periodos, o les llaman también estadios, ¿sí? El caso es que pasamos por diferentes etapas, ¿sí? Cada etapa tiene un estatus de desarrollo. Por ejemplo, aquí está el huevo cigoto, que es lo que les platicaba. Al fusionarse en la reproducción sexual, al fusionarse el esperma con el óvulo, se forma el cigoto. Es la primera etapa del nuevo individuo. ¿Sí? Es el primer estado del nuevo individuo. Y este cigoto es una sola célula, ¿verdad? Su nivel de desarrollo es una sola célula. Posteriormente va a entrar a otro estado de desarrollo, que va a ser, en este caso, ¿verdad? La segmentación es otro estado de desarrollo. Todo esto sería el desarrollo embrionario. ¿Sí? Y dentro del desarrollo embrionario, les digo, hay varias etapas. Está la segmentación, la gastrulación, bueno, la segmentación y la gastrulación que dan origen por ahí a la blástula, luego a la gástrula, que es otro nivel de organización de desarrollo, ¿sí? Y luego tenemos un embrión un poco más desarrollado donde ya se forman los órganos. Después salimos de la etapa de embrión, vamos a decir, con sus subetapas y pasamos a larva, en el caso de la rana, ¿no? Porque pudiera haber otras etapas en el caso de otros organismos, otros niveles de organización. Y luego esa larva, que es un organismo que todavía no está formado, todavía no tiene las características de una rana, es un nivel de organización, de desarrollo, experimenta una metamorfosis y entonces ya adquiere las características de una rana, que primero va a ser un juvenil, que también es una etapa de la ontogenia, una etapa del desarrollo, de la historia de desarrollo, y luego pasa adulta, que es otra etapa en la ontogenia, en la historia del desarrollo,
¿verdad? Y luego pasa a la vejez y a la muerte y ahí termina su ontogenia. Esta, partiendo de aquí del cigoto, esta es la historia de desarrollo de un individuo. Esta es la ontogenia de un individuo. Entonces, no sé si hay alguna duda en eso. Entonces, al ocurrir la fusión de gametos de células haploides, ¿verdad? Se forma una célula diploide, se forma el cigoto, que es la primera etapa en la ontogenia de los organismos, en su historia de desarrollo a través de su ciclo de vida. ¿Sí? Entonces, a diferencia de un clon, y aquí se hace más bien referencia a la reproducción asexual, entonces, a diferencia de la reproducción asexual, en la reproducción sexual, o sea, la que ocurre a partir de la fusión de gametos, la descendencia varía genéticamente de sus hermanos y de ambos padres. O sea, el nuevo organismo va a tener su propio genoma, no va a ser igual al de los padres. ¿Sí? Entonces, pero tampoco va a ser igual al de sus hermanos. A pesar de que el mismo padre y la misma madre son los que contribuyen con cada uno de los hijos, con los gametos, los hermanos van a ser diferentes. ¿Sí? O sea, quiere decir que al momento que ocurre la transferencia de material genético a través de las dos células haploides al nuevo, hasta llegar al cigoto, que es el hijo, ocurre se produce una variación genética. Es por ello que ustedes no son exactamente iguales a sus hermanos. ¿Sí? Quiere decir que algo está pasando desde que ocurre, incluso desde que ocurre la formación del gameto hasta la llegada al cigoto, que produce una variación que hace que los hermanos sean diferentes genéticamente entre ellos. La diferencia es mínima, pero se produce una variación genética. Y eso también es una característica de la reproducción sexual. Entonces, este tipo de reproducción, ustedes lo van a ver en la mayoría de los organismos que son sujetos a cultivo. En la mayoría, pero pudiera presentarse en algún caso que no ocurra. Pero bueno, hasta ahora, en lo que tenemos, vamos a decir, en la mayoría de manera natural se van a reproducción de forma sexual. Quiere decir que se va a requerir de un padre y una madre para que cada uno aporte su gameto, ¿verdad? Y se produzcan los nuevos individuos. Quiere decir entonces que en el momento en que ustedes vayan a acondicionar el sistema para controlar la reproducción, van a tener que pensar en que van a tener que acondicionar al padre y a la madre, ¿sí? Y que van a llevar a estos dos, ¿verdad? A que en algún momento, a través del desove o a través de la cópula, proporcionen su material, proporcionen su gameto, vamos a decir, los óvulos y los espermatozoides, para que se pueda llegar a cabo la fusión de estos a través del proceso de fecundación. Y entonces, uno de los principales problemas que se presenta aquí y que lo vamos a ver más adelante es lo que les comentaba también en la clase pasada, es el tema de la sincronía, ¿verdad?
¿Por qué? Porque pudiera ser que se presentaran casos en el que tenemos lista a la hembra, pero no tenemos listo al macho, o viceversa. Tenemos listo al macho, pero no tenemos listo a la hembra. ¿Sí? Entonces, esa es como la principal desventaja que en algún momento podríamos tener en algún cultivo. Ejemplo, ¿alguien conoce algún ejemplo de asincronía? De hecho, lo mencioné en la clase pasada. ¿No? Que no era el salmón. No, el salmón no. En el salmón hablábamos de que se moría, ¿se acuerdan? En el salmón hablábamos de que viajaban río arriba, se desgastaban energéticamente y la mayoría se moría porque no sobrevivía al desgaste energético que les provocaba el proceso de migración y desove, ¿no? Yo les comentaba del bagre basa. ¿Alguien conoce el bagre basa? ¿No? A ver si podemos poner aquí el bagre basa. El bagre basa es una especie que se produce por allá en Asia, ¿verdad? Aquí se los voy a presentar. Bueno, hice una búsqueda en internet, de esas búsquedas generales, ¿verdad? Es una especie de de peces de los siluriformes, ¿verdad? Entonces, este bagre se pesca por allá en Asia, perdón, se cultiva en grandes cantidades y se exporta pues a diferentes partes del mundo, principalmente en filete. Aquí tenemos, por ejemplo, el filete de bagre. Aquí estuvieron vendiendo muchísimo bagre en el Walmart, ¿verdad? En los que son los filipinos y no sé qué otros, exportan toneladas y toneladas de este bagre a Europa también, ¿verdad? Y traían ahí una revuelta en Europa porque que si estaban contaminados de metales pesados, que sí, porque las condiciones en las que los cultivan allá en Asia pues no son las mejores, ¿no? Hasta se dicen que los cultivan con aguas residuales, ¿no? Y pues imagínense todo lo que se lleva. Total de que en la Unión Europea les hicieron análisis, ¿no? Y según salieron los análisis, pues bien, no traían lo que decían la gente alarmista que traían, ¿no? Y entonces ahorita es una especie bastante cultivada, ¿eh? Los asiáticos cultivan toneladas y toneladas. En la escuela hay bagre basa, hay unos estanques atrás que tiene el doctor Godínez que hay bagre basa. La verdad, yo no estoy de acuerdo en que se haya hecho la introducción de este bagre. De hecho, miren, aquí casualmente salió una noticia, ¿verdad? De la CONAPESCA, pues en un periódico que no les sé decir la seriedad, pero esto es real. Está un poco lento mi internet. Pero que se recomienda la CONAPESCA no permitir la introducción del pez basa. En la Ley General de Acuacultura y Pesca Responsable, es una ley, viene que no debemos introducir especies nativas de otros lugares que no habiten aquí. Pero ese es un error que hemos cometido y que han cometido muchos acuacultores de traer, de introducir especies, ¿verdad? De otros lugares y entonces poner en peligro los ecosistemas, el equilibrio de los ecosistemas que nosotros tenemos.
¿verdad? En el Golfo de California, hace unos años se introdujo una especie que le llaman la dorada, que es una especie que se cultiva en el Mediterráneo. Y según, con todos los controles para que no se pudiera salir la especie, pero ya se han capturado especies silvestres de esta especie que le llaman la dorada en el Golfo de California, y pues ya está la alarma roja ahí, la alerta roja, de que pues es que esta especie es muy competitiva y puede ocasionar un desequilibrio serio, ¿no? Y entonces está esa experiencia de la dorada, y luego también está la experiencia de la tilapia, que ha hecho estragos en muchas lagunas costeras y cuerpos de agua. Y también está la experiencia del Plecostomus, el pez diablo, que también es un problema en muchos cuerpos de agua dulce. Y volvemos a meter la pata con el bagre base, ¿sí? Entonces, hay un riesgo muy alto, ¿verdad? Porque esta especie es considerada invasiva, ¿verdad? Entonces hay un riesgo muy alto. Entonces, esta especie, pues ¿a qué voy con esta especie, no? Esta especie, pues, presenta ese problema de asincronía, ¿sí? Entonces, una de las cosas que estaban estudiando en la escuela era para resolver el problema de la asincronía, o sea, las hembras, creo que las hembras estaban listas y los machos no, y viceversa. Entonces lo que estaban haciendo era que el esperma lo crioconservaban, lo congelaban, y ya que estuviera lista la hembra, ya se descongelaba el esperma y se utilizaba para poder fertilizar los huevos, ¿sí? Entonces, esto es uno de los problemas que se pudiera presentar en algunos cultivos de especies que tienen reproducción sexual. Y entonces ahí tienen que ver ustedes de qué manera logran, como lo que les comentaba ahorita, tener disponibles los gametos de los dos padres al mismo tiempo para lograr la producción de nuevos organismos, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es el origen de la variación genética entre la descendencia? O sea, ¿cuál es la causa de que sus hermanos o hermanas sean diferentes a ustedes? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre, vamos a decir, durante el proceso de la meiosis principalmente, ¿sí? O durante el proceso de fecundación también, para que ocurra esta variación genética en la descendencia y que hermanos y hermanas de hecho sean diferentes entre ellos, y a su vez los hijos que sean diferentes a los padres. Aunque hay excepciones, ¿no? Hay excepciones porque pues hay hijos que son la viva copia del padre, como si la madre no hubiera contribuido en nada, o viceversa, ¿no? O hay hijos, pues, que son hermanos que son idénticos también entre ellos. A veces ni gemelos son, pero son idénticos, ¿no? Entonces, hay estas excepciones, ¿no? Pero la gran mayoría de la descendencia, pues, presenta una variación genética, y son tres los mecanismos que intervienen en esto, ¿no? El primero es bueno, aquí lo traduje más o menos de esta manera, ¿no? El surtido independiente de los cromosomas. Pero en realidad es un acomodo diferente que ocurre en los cromosomas durante el proceso de la meiosis, ¿sí? Otro proceso es el crossing over, que también también es denominado entrecruzamiento de los cromosomas, que también es un proceso que ocurre durante la meiosis. Y la otra es pues la
fecundación al azar, ¿no? Que como resultado, entonces, de esto tenemos gametos diferentes y la fecundación al azar de estos gametos con otros espermatozoides también produce una variación. Entonces, ¿qué es el surtido independiente o la clasificación independiente o el acomodo independiente, ¿no? Este ocurre durante la meiosis, ¿verdad? Durante la formación del óvulo o del espermatozoide, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, es simplemente como los cromosomas están contenidos dentro del núcleo. Entonces, y están contenidos, no crean que van a ver estos dibujitos así tal cual como están, ¿verdad? A veces están licuados en forma de cromatina, o sea, están desorganizados. En el momento que va a ocurrir la meiosis, estos se organizan, ¿verdad? Durante la metafase 1 de la meiosis, se organizan los cromosomas y pues se acomodan unos en un lugar y otro para entonces empezar a experimentar los procesos posteriores, ¿no? De división y posteriormente de reducción. Entonces, puede ser la misma célula, vamos a decir, la misma gonia, la misma célula madre, pero en una célula y con la misma carga genética, pero en una célula se acomodan, vamos a decir, de esta manera, ¿verdad? Vamos a decir, el azul arriba, azul con azul, rojo con rojo. Y en la otra célula madre podría acomodarse azul-rojo y rojo-azul. Es simplemente el acomodo, ¿verdad? La clasificación, el surtido, la disposición del cromosoma. Y esto ya va a producir, ¿verdad? Una variación, ¿verdad? Va a producir combinaciones diferentes, vamos a decir, entre los cromosomas. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que en las células hijas, por ejemplo, nada más con el acomodo, ¿verdad? Al dividir la mitad de material para acá, la mitad de material para allá, pues ya van cromosomas de diferente color y entonces a las células hijas ya llegan de este color, vamos a decir aquí, de colores surtidos y aquí de colores más homogéneos. ¿Sí? Un proceso pues muy simple, pero que tiene gran impacto en como resultado la variación genética. Y por otra parte está el crossing over. El crossing over es un entrecruzamiento de los cromosomas, ¿sí? Durante el proceso de la meiosis, en lo que es la etapa de la anafase, ocurre un entrecruzamiento de los cromosomas. También le llaman apareamiento de los cromosomas, ¿sí? Los cromosomas, al estar acomodados, se intercambian pedazos entre ellos, se intercambian fragmentos, ¿verdad? Se entrecruzan, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en este dibujito, ¿verdad? Vemos cómo tiene una puntita roja, ¿verdad? Esa puntita roja, este cromosoma le pasó la puntita roja y este cromosoma pasó el fragmento azul, ¿verdad? Y se los intercambiaron, ¿sí? Este proceso se le llama crossing over y es también pues entrecruzamiento o apareamiento de los cromosomas. Entonces, al momento de la división de estos cromosomas para formar la célula ploide, pues entonces ya se va a dividir, ¿verdad? El cromosoma, pero que va a llevar fragmentos de otros cromosomas,
Y esto va a producir también una variación genética en las células hijas y en la descendencia. ¿Sí? Por estos procesos es por los cuales, pues, ustedes son diferentes a sus hermanos, ¿verdad? Porque, pues, desde el proceso de la meiosis, ¿verdad? Ocurrieron variaciones que como resultado, pues, nos dieron diferentes combinaciones del material genético de los cromosomas. Y eso échenle pluma de que, pues, quién sabe cuál espermatozoide les tocó o cuál óvulo que entra dentro del tercer motivo, que es la fecundación al azar, ¿no? Les pudo haber tocado cualquiera, ¿verdad? Y esto también, pues, produce cualquier combinación entre óvulo y espermatozoide, y esto también produce una variación, ¿verdad? Entonces, pues no hay que culpar a papá y a mamá si al hermano les dio ojo azul y a ustedes no les dio el ojo azul, porque pues no fue culpa de ellos, esos mecanismos no son mecanismos que pues el individuo en sí mismo pues pueda controlar. Es algo que ocurre simplemente como de forma automática, ¿verdad? Pues a lo largo de los procesos de meiosis, y pues en el proceso de fecundación también hay una fecundación azarosa, ¿no? Ahora, ¿ustedes qué opinan? ¿Esto lo podemos manipular en acuacultura? ¿Podemos jugar con la variación genética en acuacultura? Yo creo que sí, maestra. Exactamente. A ver, ¿está pensando usted en algún ejemplo, Jonathan? Pues primero más que nada investigar la información genética de algún organismo de un grupito, pues, y entre ellos seleccionar los mejores y ya utilizar esos mejores para la reproducción, que sea una mejor genética, pues, tener la mejor genética de ese grupito. Así es. Pues bueno, la reproducción sexual tiene otra ventaja muy importante, ¿no? Algo que acaba de comentar Cruz, Jonathan, la variación genética, que tengan una mejor genética, para pues ser mejores. Bueno, aquí hay dos vertientes, ¿no? Hay dos vertientes. Una es la manipulación genética que se hace para obtener caracteres deseados, ¿verdad? Por ejemplo, la tilapia roja, no sé si han escuchado hablar de ella, que es una tilapia transgénica, ¿verdad? En la cual, pues, se han inducido, o se han introducido genes que producen color rojo, de manera que hacerla más parecida como a los pargos, para que la gente sea más atractiva, para que la gente la compre, ¿no? Entonces, ya sea que metamos genes, en este caso creo que la tilapia esta es transgénica, quiere decir que le metieron genes de otra especie. Pero también podemos jugar a Mendel, ¿no? Podemos jugar a Mendel y hacer la selección de esos organismos que tienen esas características que nosotros deseamos, y a partir de ahí empezar a hacer, vamos a decir, a manipular la selección natural, ¿sí? De manera que cada vez más crías estén presentando esa característica que nosotros queremos que se fije, ya sea un color, ya sea un tamaño, ya sea que estén más gorditos, unas aletas más chiquitas, qué sé yo. O sea, podemos hacer eso, ¿verdad?
ahí es un arma de doble filo porque tenemos que cuidar mucho la variabilidad genética, ¿sí? En el caso de la reproducción sexual, la variabilidad genética se ve como una ventaja en cuestión de un proceso que se denomina resiliencia, ¿sí? Los organismos que se reproducen por vía sexual, ¿verdad? Se dice que pudieran ser más resilientes a los ambientes cambiantes, ¿sí? Porque a partir de estos mecanismos que generan variación genética, ¿sí? Vamos a decir, hay más probabilidad de que haya organismos que presenten características para poder resistir un cambio y que nuestro cultivo pueda resistir o que la población silvestre pueda resistir, ¿sí? Entonces se dice que uno de los problemas en acuacultura, uno de los problemas también por los cuales, vamos a decir, un cultivo, pues a veces se puede morir, pues todo general, o se enferma, vamos a decir, le cae la mancha blanca al camarón, todo general, y les afecta pues de manera muy importante y muy pareja a todos los camarones, es porque son genéticamente muy parecidos. Porque no cuidamos, vamos a decir, la parte de la variación genética para que algunos camarones, ¿verdad? O pudieran resistir al patógeno o pudieran resistir a la condición ambiental, de manera que perdemos todos los cultivos, ¿sí? Entonces, aunque nosotros podemos jugar vamos a decir, a Mendel, y podemos tanto promover la introducción vamos a decir, hacer la introducción de características de otras especies o hacer la selección de características de la misma especie, tengo que cuidar yo que siempre conservar cierta variación genética para que mi población pues tenga mecanismos en la cual algunos organismos puedan sobrevivir, ¿verdad? A ciertos patógenos, a ciertas enfermedades, a ciertas condiciones ambientales adversas, ¿no? Y estos sobrevivientes, pues son, vamos a decir, reproductores luego atractivos, ¿no? Que nosotros podemos retomar para poder producir una descendencia más fuerte, pero siempre cuidando la variación genética. ¿Alguien sabe qué significa resiliencia? Que regresa a su estado original, la capacidad para reclutar. Así es una capacidad de recuperación que tienen las poblaciones, ¿no? O las especies, ¿no? Entonces, como dice la doctora Vélez, que regresa a su estado original, o sea, que se recupera a su estado original, ¿verdad? Y esta capacidad de recuperación, ¿verdad? Pues le provee pues cierta resistencia a la especie, ¿sí? O a la población, o al stock que tengan ustedes en el cultivo, ¿sí? Entonces, no es buena idea que ustedes, vamos a decir, tengan solamente 2 bichos en el estanque y que a partir de esos 2 bichos ustedes quieran proyectar el cultivo de, vamos a decir, 10 hectáreas de camarón. No es buena idea, porque entonces con esos 2 bichos, pues vamos a decir, vamos a tener larvas muy parecidas entre ellas, ¿sí? Y entonces, si vamos a decir a esos camarones, pues les afectaba mucho la mancha blanca, pues van a sus hijos, su descendencia, van a ser muy susceptibles a que les afecte la mancha blanca.
¿Qué ha pasado ahora con el COVID? Ustedes, pues posiblemente, bueno, lo digo con mucho respeto, posiblemente ustedes ya tengan pues experiencias en su familia, ¿no? Posiblemente algunas pérdidas de algún familiar, que es muy lamentable, la verdad. Pero en este tema del COVID ha habido familias completas, familias completas que han fallecido, ¿sí? Del COVID. Y de esta familia completa, vamos a decir, familias de 5, de 6 personas, todos fallecidos, y a veces ninguno sobrevive o sobrevive uno, ¿no? Y generalmente es el más chiquito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó con estas familias, verdad? Entonces, pues una de las cosas es que, bueno, pues ellos genéticamente posiblemente, ¿verdad? Genéticamente y manifestado a través de su fisiología, pues eran susceptibles al patógeno, ¿sí? Por alguna situación, ¿verdad? Genéticamente, pues ellos eran susceptibles. Posiblemente, no sé, un sistema inmune más débil con respecto a otras personas. O a lo mejor se alimentaban mal, ¿no? Y yo ando hablando de genética en esto, ¿no? Pero pudiera ser una predisposición genética vamos a decir que los hacía susceptibles, entonces no hubo resiliencia ahí, no hubo la recuperación al estado original, vamos a decir como lo comenta la doctora Vélez. Y entonces, pues lo mismo nos puede pasar con los camarones, ¿sí? Entonces, hay que poner atención a sus clases de genética. ¿Ya llevan genética o llevaron? Todavía no. Todavía no. Bueno, entonces aquí tomen nota, hay que esculpirlo en piedra ahí. Van a tener que poner mucha atención a sus clases de genética para que ustedes sepan cómo, ¿verdad? Porque no es tema de este curso, cómo van a cuidar ustedes la variación genética, ¿sí? ¿Cómo pueden ustedes determinar cuántos bichos tengo yo que reproducir o entrecruzar, ¿verdad? Para yo poder tener una descendencia o un lote de larvas con una variación genética adecuada. ¿Cada cuánto tengo que cambiar mi lote de reproductores? ¿Cómo lo puedo yo medir? ¿Verdad? Porque hay técnicas genéticas, eso lo van a ver en la materia de genética, con las cuales ustedes pueden medir qué tanta variabilidad ustedes tienen en el estanque, ¿sí? Entonces, este es un punto muy importante en la reproducción sexual y como comentábamos, pues en la mayoría de los organismos que ustedes van a cultivar van a tener este tipo de reproducción. Y entonces la variación genética de este tipo de reproducción es una ventaja para el cultivo, puede ser una ventaja para el cultivo, pero pues hay que saber cómo cuidarla, hay que saber cómo medirla, ¿verdad? Y bueno, cómo utilizarla también a nuestro favor, ¿verdad? También, biológicamente, pues también estos mecanismos que generan variación genética contribuyen a la evolución, ¿sí? Pero bueno, eso ya es otro tema, pero lo cierto es que estas combinaciones que se hacen, ¿verdad? Generan ciertas mutaciones y estas ciertas mutaciones pudieran generar caracteres ventajosos en el tiempo evolutivo de las especies que pudieran llevar pues a una evolución, incluso a una divergencia genética para generar especies nuevas, ¿no? Esto es por otra parte, ¿no? Vamos a decir, de largo plazo, parte de un proceso de especiación de las especies, válgame la redundancia, ¿no?
¿Alguna duda hasta aquí de lo que he venido comentando? Y si hay un concepto, por favor, que no manejen, pregunten, ¿no? Yo ahorita me he ido imaginando las cosas que ustedes pudieran no saber, porque no llevaron, ahorita estoy yo cayendo en cuenta que ustedes no llevaron biología del desarrollo. Un momentito porque me ahogué con mi saliva. Voy a tomar un poquito de agua. Adelante, Gerardo. Ok. Le iba a preguntar sobre la reproducción asexual, algo maestro. Yo sé que no toca el tema todavía, pero es una duda. Como en la reproducción asexual, pues no hay gametos, no intervienen los gametos, entonces no hay variabilidad genética en la reproducción asexual. Sí hay, ¿eh? Ahorita vamos a ver, vamos a entrar en materia con eso, pero sí hay. Y sí intervienen gametos en algunas formas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Pero gracias por tu inquietud, Gerardo. Bueno, vamos a pasar a la parte de reproducción asexual. Y aquí los organismos, fíjense que se reproducen de forma sexual, tienen descendencia que son copias y genéticas exactas de sí mismos, pero hay algunas excepciones. Hay algunas excepciones de algunos mecanismos que generan variabilidad genética pues en el tiempo, ¿no? De largo plazo. Entonces sí que las hay, pero en la mayoría de los organismos que se reproducen de esta forma asexual
su descendencia, sus hijos, pues son copias y genéticas idénticas, ¿no? Podemos llamarlos que son clones de los padres o del padre o del progenitor, ¿no? Entonces, en la reproducción asexual, un solo individuo es el único padre madre, ¿no? Y pasa copias de todos sus genes a su descendencia, ¿sí? Entonces, aquí lo que no involucra, ¿verdad? Es la fusión de gametos, ¿verdad? O sea, sí puede, ahorita vamos a ver más adelante, sí puede haber la intervención de gametos, ¿verdad? Por ejemplo, en los peces, en algunos peces, hay un proceso, es un tipo de reproducción asexual que se denomina partenogénesis, donde sí se involucran los gametos, ¿verdad? El óvulo, y puede haber la participación de un espermatozoide. Pero el material genético del espermatozoide no pasa al nuevo individuo, ¿sí? Solamente el de la madre, o sea, el hijo va a ser la copia exacta de la madre. Y el espermatozoide se utiliza simplemente como un mecanismo para activar el desarrollo, ¿sí? En algunos casos, ¿no? Entonces sí puede intervenir la participación de gametos, de óvulo y espermatozoide, ¿verdad? Y estos gametos se produjeron, son haploides en algunos casos, o pueden ser hasta triploides incluso, pero, y se produjeron a partir de un proceso de meiosis en algunos casos, ¿sí? Pero no involucra la fusión de estos, del material genético de estos. Simplemente el de la madre, que es el que se utiliza, es el que pasa, ¿no? Entonces, en los organismos que son eucariotas, ¿verdad? Unicelulares, la reproducción asexual, pues, ocurre por mitosis. Los organismos unicelulares, pues simplemente se dividen y, vamos a decir, duplican su material genético y le pasan un juego de material genético a un lado y otro juego de material genético a otro lado. Y vamos a decir, se dividen dos, entonces vamos a decir, se generan dos células hijas. Y en ese momento ya el padre, el progenitor desaparece. Al momento de dividirse, genera la descendencia, que son dos células hijas, y el padre pues ya desaparece, ¿sí? Pero este proceso un proceso similar también puede ocurrir en los organismos multicelulares, en lo cual se dividen en dos, ¿verdad? Y a partir de cada parte que se divide, pues se forma un nuevo individuo, pero ahí ya no es la división de una sola célula, sino que vamos a decir es la división de dos conjuntos de células, vamos a decir, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle. Por ejemplo, un tipo de reproducción asexual es la fisión. Y aquí es donde entonces, por ejemplo, en esta anémona, que es Atopleura elegantísima, ¿verdad? Fíjense, se divide en dos, ¿verdad? Aquí vamos a decir la anémona, aquí ya está ocurriendo ya, ¿verdad? Casi la separación de la anémona, ¿sí? Entonces, vamos a decir un fragmento multicelular, porque esto está compuesto de muchas células. Entonces, un fragmento multicelular va a dar origen a una nueva anémona y otro fragmento multicelular va a dar origen a otra anémona, ¿verdad? Que esto ocurrió a partir de la división de una sola anémona. Y este organismo es
una copia genética exacta de este organismo. O sea, genéticamente son organismos idénticos. ¿Sí? Entonces, este tipo de reproducción por fisión, tipo de reproducción asexual por fisión, pues ocurre en muchos organismos invertebrados. ¿Sí? Muchos organismos invertebrados. Y aquí hay una gran ventaja, pues, con respecto a la reproducción sexual, ¿verdad? En el caso de que ustedes, vamos a decir que ustedes van a cultivar anémonas. A lo mejor van a cultivar anémonas para acuario. Y aquí pues no necesitan acondicionar al padre y la madre y no necesitan ni preocuparse por los gametos, ¿no? Lo que tienen que hacer aquí es, bueno, ponerle las condiciones a la anémona que necesitan, ¿verdad? Y estimular que la anémona haga el proceso de fisión. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a estimular que la anémona haga el proceso de fisión? Pues ya lo vamos a ver más adelante esa parte, ¿verdad? Pero puede ser, vamos a decir, un shock térmico, o sea, que la fisión depende de algún estímulo ambiental. ¿Qué lo podemos hacer con un shock térmico? Con someterlas a ciertas condiciones de luz, un shock eléctrico, no sé. Ahí tendríamos que averiguar qué pudiera estar ocasionando la fisión de las anémonas. O a lo mejor podría ser que simplemente las dividamos en dos. Que pudiéramos hacer un ahorcamiento de la anémona, a lo mejor con ponerle un hilito por aquí, pudiéramos empezar a provocar que la anémona se estimule para que empiece a dividirse. Qué sé yo, ¿no? Estoy especulando, pero son ideas que podemos averiguar si existe algún fundamento. La cuestión es que en este tipo de reproducción simplemente se divide el padre, vamos a decir, el progenitor, y genera dos nuevos individuos genéticamente idénticos, ¿no? Y esto pues ocurre aparentemente muy frecuente en los invertebrados. Y aunque no le hemos estado poniendo mucha atención a este tipo de invertebrados, ¿no? Este tipo de invertebrados inferiores, que son como las anémonas, pudieran tener algún potencial de cultivo, ¿no? Las medusas, por ejemplo, que ahorita vamos a ver otro ejemplo, hay una pesquería de medusa bola de cañón para acá arriba en el Golfo de California. Y estas medusas tienen un muy buen precio en el mercado asiático, ¿verdad? Ya las venden deshidratadas y estas medusas pues les dan, ya ven los asiáticos, a todo le ven propiedades afrodisíacas. Y entonces allá las comercializan, las capturan aquí en el Golfo de California, toneladas y toneladas y toneladas de medusa. Y luego las comercializan allá, ¿no? Pero pues, ¿quién nos dice que no podemos hacer este tipo de cultivo de este tipo de organismos, ¿verdad? Pensando en medusas, anémonas, son organismos invertebrados inferiores que pues no hemos visto mucha acuacultura, más bien no vemos acuacultura en estos organismos, pero que pudieran tener incluso ventajas, ¿no? para su reproducción en cautiverio, ¿no? Yo lo veo la fisión como una ventaja, y bueno, pues hay que buscar una oportunidad, ¿no? Para poder enfocar nuestros esfuerzos de cultivo a lo mejor en este tipo de especies, ¿no? Y empezar a experimentar, a lo mejor se ponen a cultivar camarón, pero empiecen a experimentar con otras cosas y empiecen a vender a los chinos todo lo afrodisíaco que ellos quieran, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Si quieren participar también me pueden interrumpir, ¿eh? Otro tipo de reproducción asexual es la gemación, que también me parece que pudiera ser ventajosa. Y este tipo de reproducción también es común entre los invertebrados, ¿verdad?
Aquí no ocurre la división a la mitad del organismo, ¿verdad? En la fusión ocurre la división a la mitad o aproximadamente a la mitad. En el caso de la gemación, un individuo nuevo surge a partir de una excrescencia, de una yemita. Vamos a decir, esta, por ejemplo, esta es una hidra, es un organismo también, un invertebrado, acuático, inferior, y genera, vamos a decir, se le genera como una verruguita, ¿no? Que es una yema, una yemita. Y a partir de esa yemita empieza a crecer el nuevo individuo, ¿sí? Hay otros organismos, y bueno, luego este individuo nuevo se puede separar del padre. Otros simplemente producen una yemita y la liberan la yemita, otras especies. Y entonces la otra yemita cae por ahí y se empieza a desarrollar en un nuevo individuo, ¿sí? Igualmente, ¿no? Este tipo de reproducción, pues no necesitamos pues estar cuidando al papá y la mamá, sino simplemente un solo individuo, un solo progenitor. Y pues lo que tenemos que hacer en cautiverio, darle las condiciones, estimular que produzca esas yemas, ¿verdad? Y empezarlo a reproducir. ¿Sí? Entonces, hay varios organismos invertebrados inferiores que presentan este tipo de reproducción, ¿verdad? También se habla de algunas corales, se habla algunas esponjas también que pudieran presentar este tipo de reproducción, ¿sí? En términos de conservación, ustedes pudieran hacer acuacultura no solamente para comer, también pudieran hacer acuacultura para conservar, para repoblamiento. Y en el caso de los corales, por ejemplo, en el caso de los corales, de los mangles también, pero bueno, los mangles, no sé si entren dentro del tema de la acuacultura, supongo que sí, porque es en el agua. Pero en el caso de los corales, pues se hacen grandes esfuerzos para poder recuperar las zonas de arrecifales, ¿no? Porque han sido muy impactados, pues, por la contaminación, por el blanqueamiento, también por el cambio climático, principalmente también por los daños humanos, ¿no? Por los barcos que han desquebrajado arrecifes importantes. Y entonces hay esfuerzos, pues, de repoblar, ¿no? Esas zonas, de restaurar esas zonas. Entonces, ustedes pudieran también como acuacultores participar en ese tipo de programas, ¿no? Y entonces, ¿por qué no? O sea, si ustedes dominan el control de la reproducción por gemación, vamos a decir, en los corales, pues producen yemas que pueden plantar en zonas donde pudieran desarrollarse arrecifes, ¿no? Vamos a pesquería, por ejemplo, donde se hace repoblamiento, en la pesquería de abulón. La pesquería de abulón se hace repoblamiento. ¿Qué se requiere para hacer repoblamiento? Pues se requiere un biólogo acuacultor que domine el control de la reproducción en cautiverio del abulón, que produzca las larvas, las semillas, con una variación genética adecuada. En el caso del abulón, pues tienen una reproducción sexual, para posteriormente pues ir a plantarlas en los lugares, en los bancos que queremos repoblar. ¿Sí? Entonces, pues, no nada más pensemos en la reproducción para comer, ¿verdad? Porque no nos vamos a comer una hidra, no nos vamos a comer un coral, pero podemos pensar en que vamos podemos hacer otro tipo de acuacultura enfocada a otro tipo de impacto, ¿no? Que puede ser la conservación, por ejemplo, o el apoyo a las pesquerías, porque en la pesquería de abulón se repobla, pero se repobla no solo para conservar, se repobla para en el futuro poder pescar y capturar en esos bancos donde sembramos. Entonces, otro enfoque de la acuacultura, ¿no?
Y bueno, otros organismos, como las esponjas, por ejemplo, pues pueden liberar no necesariamente una yema, sino simplemente células especializadas que son capaces de convertirse en un nuevo individuo, una sola célula, ¿sí? Y entonces este tipo de especies, ¿verdad? Pudieran simplemente con rasparle donde estén esas células, pues ya raspamos, sembramos las células por ahí y pues ya tenemos esponjitas nuevas, ¿sí? Y en acuacultura de esponjas, pues tampoco conozco que haya acuacultura de esponjas. Pero, por ejemplo, ahorita que está la oportunidad de todo lo verde, de que pues hay que reducir el uso de plásticos y todo eso, las esponjas marinas y también algunos tipos de esponjas terrestres, bueno, algunas plantas más bien, les hemos puesto mucha atención pues para el uso doméstico, para lavar los trastes, para bañarnos, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hacer acuacultura de esponjas, verdad? Para vender esponjas para el baño, ¿sí? Hay una oportunidad ahí, ¿verdad? Y tiene una ventaja, algunas esponjas, no todas, porque hay esponjas que también tienen reproducción sexual, pero hay unas esponjas que tienen este tipo de reproducción asexual que a partir de simplemente unas células especializadas pueden reproducirse de forma sexual. Y entonces, ¿qué les parece si en la acuacultura pues buscamos estas especies y tratamos de ver si tienen potencial, si las podemos usar para bañarnos, ¿sí? Y empezarlas a cultivar. Y es otro tipo de acuacultura, ¿no? Que tampoco yo he sabido, la verdad, que se haga, ¿verdad? He sabido que aquí en la UNAM estudian las esponjas porque hay algunos componentes químicos de las esponjas que pudieran ser componentes activos para fármacos que combaten el cáncer. Por ahí creo que estaba involucrado un doctor de ascendencia española que se apellida Carballo, ¿sí? Y entonces por ahí, bueno, ya de esta noticia, yo hace ya varios años, ahorita no sé qué estén haciendo la verdad, pero he sabido que les han estado buscando un uso farmacológico a la esponja, ¿sí? Ahora vamos a suponer que le encuentran, ¿sí? La esponja tiene un componente químico, una molécula que sí es para el cáncer. Entonces necesitamos producir esa molécula, pero esa molécula, ¿qué creen? Pues no la podemos producir sintética. Tienen que extraerse de la esponja. Ah, pues qué padre. Entonces hay que reproducir esponjas, hay que cultivar esponjas para luego ya no las vamos a vender para el baño. Para extraer ese compuesto activo que necesitamos para fabricar fármacos para combatir el cáncer. Ahí está otra oportunidad para hacer acuacultura de las esponjas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, chicos? O tomen nota de los tips, ¿verdad? Otro tipo de reproducción es la reproducción por fragmentación y regeneración. Aquí no es que se divida a la mitad, no es que produzca una yema, ni tampoco es que simplemente sea una célula, ¿verdad? Aquí se habla de que el organismo simplemente se quiebra en varias piezas. Y ese quiebre, yo más bien creo que puede ser intencionado, o sea, a lo mejor lo atacó un depredador y lo quebró, lo desquebrajó, ¿sí?
Y entonces esos fragmentos que quedan, ¿verdad? Hay especies que tienen una capacidad de regeneración como dipol. ¿Sí saben quién es dipol? ¿No saben quién es dipol? No puedo creerlo. Deadpool, ¿no? Ah, sí, lo dije mal, Ah, ok, pero ya. es, a ver, dígame. Ah, pues es una película de un superhéroe que se regenera. Si le Exactamente. cortan un brazo o algo así, le vuelve a crecer. Lentamente, pero le vuelve a crecer. Así es. Entonces, esa capacidad, pues no la inventó la ciencia ficción. La regeneración existe y existe de la forma como Dipol, creo que en la película, la segunda parte, le cortan la mitad del cuerpo. O sea, le cortan y le queda del ombligo para arriba. Y entonces se le regenera toda del ombligo para abajo. ¿Sí? Entonces, hay organismos como las ascidias, por ejemplo, también algunas esponjas, algunos equinodermos, algunas estrellas de mar, que tienen esta capacidad, así como Dipol. Lo sigo pronunciando mal, pero ya lo traigo grabado en la cabeza. Deadpool. Deadpool, ok. Entonces, esto se quebra, vamos a decir, lo ataca algún depredador, a la asidia le arranca la mitad del cuerpo como a Deadpool, y de los fragmentos que quedan de la asidia o del equinodermo o de la esponja que presenta este tipo de reproducción, se genera un nuevo individuo. Pero esta generación del nuevo individuo ocurre por un proceso que se llama regeneración, que es un proceso que presentan otros organismos también, por ejemplo, algunas salamandras, algunos reptiles presentan este tipo de regeneración, ¿verdad? Si se les cae la cola, por ejemplo, las iguanitas de la casa, ¿cómo se llaman? Las salamanqués, o no sé cómo les llaman ustedes, las cachoritas, se les corta la cola y les sale una cola nueva. A las jaivas se les cae una quela y se les regenera una quela nueva. ¿Sí? Entonces tienen esa capacidad. También ahí hay un superhéroe que era un villano, creo, de Spider-Man. Me lo sé porque a mi hijo le gustan mucho los superhéroes. Era como un lagarto, ¿no? Y también tiene este proceso, capacidad de regeneración, creo, este lagarto. Bueno, no recuerdo bien. Y bueno, hay muchas especies que tienen capacidad de regenerar una parte de su cuerpo, ya sea una cola, una quela, un brazo, pero hay especies como las ascidias que a partir de un pequeño fragmento son capaces de regenerar un nuevo individuo completo. Entonces, si esto ocurre, vamos a decir, aquí la condicionante que pone, por ejemplo, el autor de este libro que consulté, es que si más de una pieza crece y se desarrolla por regeneración en un animal completo, o sea, que no nada más la asidia quebrada se regenera, sino que de los fragmentos, cada fragmento genera un organismo, entonces este proceso ya se considera como una forma de reproducción. Entonces, si nosotros queremos cultivar asidias, y las asidias quiero decirles que se las comen los chilenos, ¿sí? Hacen un caldo de mariscos que le llaman coranto, que no lo he probado, pero tengo ganas de probarlo. Entonces, este caldo de marisco, esta sopa de mariscos, uno de sus ingredientes son las asidias. Entonces, ¿qué les parece que cultivamos asidias y se las vendemos a los chilenos? ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos para cultivar a las asidias? Bueno, algunas especies, pues simplemente las cortamos en pedacitos. Bueno, tenemos que tener nuestro sistema de cultivo con las condiciones que le gustan a la asidia.
agarramos la acidia, la cortamos en pedacitos y cada pedacito nos va a dar una acidia nueva. Está fácil, ¿no? Y se las vendemos a los chilenos y luego le decimos a los chinos que son afrodisíacas. ¿Qué les parece? Entonces, ahí hay otra oportunidad. Pasó un problema, fíjense, un problema con, no me acuerdo dónde, la verdad. Esta anécdota hace muchísimo que la miré por ahí, ¿verdad? Había un problema con unas estrellas de mar en un lugar. Entonces, estas estrellas de mar creo que estaban proliferando mucho y estaban empezando a hacer un problema en el sistema. Entonces, cuando una especie invasora empieza a generar problemas en un ecosistema, lo que se hace generalmente es, pues hay que extraerla, hay que matarla, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, con el pez diablo, acá en los lagos, para el lado de Michoacán, no sé dónde, que le dice a la gente, hay que pescar pez diablo, pescarlo, ¿para qué? Para reducir su población y dar tiempo que el resto de las especies ocupen su nicho. Y también ha pasado ese tipo de acciones con el pez, el pez león allá para el lado del Caribe, pues a la gente le pagan, no sé, $50, no sé cuánto por cada pez león que capturen, porque es una especie invasora altamente competitiva y está dañando, el equilibrio de los arrecifes. Pues esa misma acción quisieron hacer con las estrellas de mar. Entonces le dijeron, no, pues hay que capturar y matarlas. Y entonces empezaron a extraer las estrellas de mar y lo que hacía la gente era afuera quebraban la estrella de mar y los fragmentos los tiraban al mar otra vez. Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen que pasó? A ver, alguien que me diga. Que Pues, se libró la supongo que no plaga. salió. A ver, uno la vez, Arturo primero y luego Jesús. Que la plaga siguió porque se siguió regenerando. Exactamente. Jesús, ¿algo más que agregar? No, pues era lo mismo. Ok, bueno. Les registro a los dos participación. Efectivamente, resulta que esta estrella, que no recuerdo la especie, la verdad, tenía este tipo de reproducción por fragmentación y regeneración. Entonces, vamos a decir, de los 5 o 6 fragmentos de una estrella que se tiraron, pues se producían 5 o 6 estrellas más, o sea, multiplicaron el problema, ¿verdad? Y esta multiplicación del problema fue precisamente por un error de un desconocimiento de este proceso de reproducción asexual en esta especie, ¿verdad? ¿Qué debieron hacer ellos? ¿Qué debieron hacer? Antes. ¿Alguien tiene una idea? O sea, si a ustedes les presentan este problema de, ¿sabes que tenemos un problema con esta estrella? Entonces, ¿cuál es el paso 1 lógico que tienen que hacer como biólogos? Adelante, Jonathan. Primero sería una investigación, ¿no? Se recaudan, pueden investigar más sobre la especie. Antes que nada, ya sean libros o revistas que ya estén presentes, donde venga información de ellas. Y pues tratar de profundizar bien pues eso para saber qué consecuencias puede tener o cómo solucionar el problema más que nada, sin que haya repercusiones después. Exactamente, Jonathan. Ahí la importancia tan valiosa de esa investigación que dice Jonathan, ¿sí? Se tiene que hacer una investigación. Cualquier problema que nos presente y nos pongan en la mesa, si no queremos meter la pata, tenemos que hacer una investigación. Tenemos que buscar cuáles son las características del bicho y, como bien lo dice Jonathan,
cuáles pudieran ser las consecuencias de cualquier acción que nosotros podamos ejercer. ¿Sí? Y de esa manera, pues no cometemos esas cosas, ¿no? Y lo mismo cuando vamos a cultivar una especie. No podemos simplemente agarrar una cubeta y pues échale agua y echa el bicho y a ver qué pasa. No. Tenemos que revisar, hacer una revisión previa, ¿verdad? De cuáles son las características de este bicho, que es parte de lo que vamos a hacer en el proyecto que van a desarrollar, cuáles son las condiciones que necesita, qué alimento le puedo dar, le tengo que poner aireación, no le tengo que poner aireación. O sea, todas las características de las condiciones que necesita para no perder el tiempo también. En el caso de la acuacultura, si no hacemos la investigación previa, vamos a perder tiempo y dinero, ¿verdad? Y en el caso de las cuestiones de conservación, como lo que les platicaba, pues podemos cometer atrocidades peores de las que ya teníamos, ¿no? Entonces, este es un tipo de reproducción pues que pudiera ser muy ventajoso para ustedes como biólogos acuacultores, ¿verdad? Pudiera ser muy ventajoso, yo pienso, ¿no? Y bueno, ahorita hemos hablado de invertebrados inferiores, ¿no? De esos que no tienen huesos, pero bueno, vamos con otros invertebrados, los de exoesqueleto, que son de los que nos interesan, por ejemplo, con la acuacultura de camarón. Bueno, afortunadamente, bueno, el camarón tiene reproducción sexual, ¿verdad? Pero hay decápodos, bueno, el camarón es un organismo de la, no me acuerdo si es su clase decápoda o algo así. Y bueno, hay decápodos que presentan reproducción asexual. ¿Sí? Y entonces, pues fíjense, bueno, ustedes me podrían decir, no, maestra, es que el camarón es lo que se vende, pero ¿qué les parece que pudiéramos aprovechar alguna otra especie con este tipo de reproducción? Que pudieras tener alguna ventaja por la cuestión de que no tenemos que andarnos preocupando que si la cópula, pues en el camarón, ¿no? Que se haga bien el parchado y todo eso. Simplemente ponemos los bichos y esperamos que desarrollen a los nuevos individuos, las gónadas, ¿no? Y pudiera haber oportunidades, ¿verdad? Y pudieran ser organismos que pudiéramos a lo mejor cultivar en un sistema más intensivo de condiciones hipercontroladas, ¿verdad? Porque la reproducción asexual, ¿verdad? A diferencia, como no hay una variación genética que ocurra de manera tan diversa, tan importante como en la reproducción sexual, los cambios en el genoma de los organismos que se reproducen asexualmente son mínimos. Entonces ahí lo que se dice es que son menos resistentes a los ambientes cambiantes, ¿verdad? Entonces pues ahí a mí sí me daría miedo en alguna cuestión, tal vez en los estanques intensivos que tenemos ahorita, meter un organismo de este tipo. A lo mejor sí resiste, a lo mejor no, pero se supone que son algunas especies de este tipo tienen que estar en condiciones más estables porque su resiliencia es menor. Pero bueno, ahí yo no me encasillaría en esa parte porque la naturaleza es maravillosa, ¿verdad? Entonces pudieran tener otros mecanismos, ¿verdad? Pero, vamos a decir, si no soportasen los cambios ambientales, pues pudiéramos pensar en ambientes hipercontrolados, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Bueno, el caso es que hay organismos decápodos, organismos crustáceos, que a la gente le gusta comer mucho los crustáceos, ¿no? Con los camarones les gustan, las langostas, las jaivas, que presentan reproducción asexual, del tipo de partenogénesis, ¿verdad?
Aquí, en este tipo de reproducción, el huevo, bueno, el óvulo, las hembras producen óvulos, pero es a partir del óvulo se desarrolla un huevo, se desarrolla el cigoto, sin haber intervenido el espermatozoide. ¿Sí? Y la descendencia puede ser haploide o diploide, ¿verdad? Entonces, en las especies que a nosotros nos interesan, este tipo de reproducción puede ocurrir en crustáceos y peces, pero también en otros grupos, ¿no? En avispas, en hormigas, en otros grupos, ¿sí? Y entonces pues sería interesante buscarle potencial, vamos a decir, a las especies que tengan este tipo de reproducción, por buscarles potencial, porque tal vez pensando en el tipo de reproducción pudiera ser un control más fácil de la reproducción. Y habría que explorar eso, ¿no? Entonces, hay especies de cápodas que lo presentan, ¿no? Este tipo de reproducción por partenogénesis también se puede presentar en rotíferos. Los rotíferos, pues, son muy utilizados en la acuacultura. ¿Para qué son utilizados los rotíferos? Como alimento. Alimento vivo. Exactamente, compañeros. Exactamente, como alimento vivo, ¿verdad? Entonces, de hecho, hace poco me había comentado el doctor Román, conocen al doctor Román, ¿no? Que habían descubierto en la escuela un rotífero nuevo, ¿verdad? Y que le habían encontrado oportunidad para poder ser mejor alimento en vivo, ¿no? Porque el alimento vivo tiene que ser pequeñito, fácil de cultivar, tiene que tener pues propiedades nutricionales también adecuadas. Y parece ser que este bichito que habían descubierto, como no sé si era una nueva especie, pero lo habían descubierto, tenía todas esas propiedades y creo que lo andaban hasta patentando. Pues, ¿qué creen? Algunos organismos de este tipo de los rotíferos pues se reproducen asexualmente y algunos se reproducen exclusivamente asexualmente, ¿sí? Entonces, no sé, este rotífero habría que preguntarle al doctor Román si se reproduce asexualmente, porque si entonces se reproduce asexualmente, pues también estaría padre, porque posiblemente sea más fácil, ¿verdad? Al no tener que estar cuidando al macho y a la hembra, simplemente estimular a un solo organismo para que se reproduzca, ¿sí? Y de estos organismos que se reproducen asexualmente, de estos rotíferos, de algunas especies, ¿sí? Han descubierto, fíjense, todo esto, todavía hace falta más investigación, pero han descubierto, lo que me preguntaba al principio un compañero de ustedes, en relación a la variación genética en los organismos que tienen reproducción asexual. Han descubierto un mecanismo que le han denominado transferencia horizontal de genes, ¿sí? En la cual estos organismos, ¿verdad?, permiten la entrada de material genético de otras especies, ¿sí? Y este material, este ADN que permiten ellos que entre de otras especies, tienen la capacidad de incorporarlo en su genoma. Y entonces este mecanismo les provee a ellos la ventaja de incrementar su diversidad genética, ¿sí? Entonces vean la maravilla de la naturaleza. Por eso yo les digo que no todo está dicho, o sea, no nos amedrentemos porque a la mejor presencia alguna desventaja, porque la naturaleza sorprende. Entonces fíjense aquí, ¿no? Fíjense aquí, o sea, aparentemente lo que habían descubierto en algunas especies, fíjense, de esos rotíferos que estaba yo leyendo,
había especies que estimaban que había 40 millones de años que no cambiaba su genoma, pero para nada. Pero en otras especies pues empezaron a descubrir y ocurría que era esta transferencia horizontal de genes. Y entonces era la manera como han venido renovando o enriqueciendo su diversidad genética, y que eso pues, obviamente nos les provee como que más oportunidad de resistir a los cambios del ambiente, sobre todo, ¿no? Ahora, otros rotíferos se reproducen tanto sexual como asexual. ¿Sí? Y fíjense, un dato curioso, la cópula de estas especies es por impregnación hipodérmica, o sea, no tienen un poro genital o una vagina a través del cual el macho pueda penetrar a la hembra, sino que el macho la penetra por cualquier parte del cuerpo. ¿Sí? Y creo que por el lado de la corona, por la parte de aquí, es como la parte más blanda y que frecuentemente ocurre por ahí la introducción del material genético. Ese mecanismo se llama impregnación hipodérmica. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ahí hay que estar atentos, ¿verdad? En el momento que ustedes vayan a producir su alimento vivo, pues qué tipo de reproducción presentan. Si la reproducción es exclusivamente asexual o si presentan los dos tipos de reproducción. Y si presentan los dos tipos de reproducción, la misma especie, ¿verdad? ¿Cómo podemos estimular el tipo que nos resulte a nosotros más ventajoso? ¿Sí? A lo mejor a mí me conviene más que el rotífero se reproduzca de forma asexual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo que estar cuidando que ocurra la cópula, no tengo que estar cuidando. Además, se dice, ¿no?, en la literatura que las poblaciones que presentan reproducción asexual, el incremento del tamaño de la población es más rápido. Quiere decir que si yo fomento la reproducción asexual en el rotífero, aunque yo sé que también puede ser sexual, pudiera yo tener una mayor producción en menor tiempo, o una mayor producción, que es lo que me interesa también en la acuacultura, ¿no? Y en el caso de la producción de alimento vivo, pues me interesa tener pues muchos rotíferos para que se alimenten bien mis larvas, ¿no? Y entonces entre más rápido se reproduzcan mejor. Entonces a lo mejor sí, a lo mejor no, me conviene estimular a mí, o sea, darle las condiciones para que esta reproducción ocurra asexualmente. ¿Sí? Ahora, la reproducción asexual también ocurre en los peces, ¿verdad? Y se ha reportado pues en varias especies. No son muchas, pero sí. Y algunas de estas especies pues son organismos del tipo de los organismos que incuban sus crías en un útero o que incuban las crías adentro del cuerpo. Son los que han encontrado que ocurre esa reproducción asexual, que en los peces se denomina también partenogénesis. ¿Sí? Entonces, en los peces han dividido dos tipos de partenogénesis. Uno le han llamado ginogénesis. En este tipo, las hembras podrían ser triploides, o sea, tener 3 juegos de material genético. Y podrían producir huevos, ¿verdad? Y nuevos individuos que también podrían ser triploides. Hay que sí y hay que no. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la particularidad de aquí, verdad? En la población puede haber puras hembras, ¿sí? Pero también puede haber hembras y machos. Entonces, en la que hay puras hembras, pues no hay la participación del macho,
simplemente la hembra se va reproduciendo sola, ¿no? Pero en la mayoría de los ejemplos de partenogénesis en peces, se requiere del macho, o sea, se requiere del espermatozoide del macho para que el óvulo pueda activarse, ¿sí? Al entrar el macho en el óvulo, que es el ejemplo 1, ¿no? Esta, ¿verdad? Entonces se requiere del espermatozoide para que se pueda activar el desarrollo del huevo del macho, pero el material genético del macho no se utiliza, ¿sí? No se utiliza. Entonces, finalmente, la cría, la hembra, ¿verdad? Lleva el material genético solo de la mamá. ¿Sí? Esta es la mamá, vamos a decir, la clave MLL, el huevo, el óvulo lleva MLL y el hijo queda con MLL. Y el L' que está aquí, un momentito. Bueno, entonces, esta es la ginogénesis, ¿no? Entonces, nada más el espermatozoide es un activador del desarrollo del huevo para que se forme el nuevo individuo, pero no se utiliza el material genético del macho. Y la hibridogénesis, ¿verdad? Las hembras suelen ser diploides. Traen el material genético del macho, que les proporcionó el padre, vamos a decir, ¿sí? Pero en el momento que ellas producen los óvulos, desechan el material del padre, ¿sí? Y solamente pasan el material de la madre. O sea, lo conservan el material genético, pero no lo utilizan, ¿sí? Y entonces hay un
vamos a decir, se genera el nuevo individuo a partir simplemente del material genético de la hembra. Aquí no sé por qué viene aquí dirigido en esta parte, ¿no? Entonces, debería venir aquí, ¿no? Entonces, se desarrolla el nuevo individuo, pero solamente se utiliza el material genético de la hembra, ¿sí? Y al momento que produce el nuevo óvulo, se desecha, ¿verdad? El del padre. Entonces, de una generación a otra, solamente va pasando el material genético de la hembra, ¿sí? Eso se le llama hibridogénesis. ¿Sí? Entonces, un ejemplo muy controversial en los peces fue una tiburona que tuvo una cría en cautiverio después de años de que estaba ahí en cautiverio, que fue una tiburona de la especie Esquirna tiburo. ¿Sí? En este caso, esta hembra, ay, se me olvidó traducirlo esta parte aquí. Esta hembra, pues ya después de tiempo de haber sido capturada, tuvo una cría, ¿verdad? Y entonces lo primero que pensaron es que podía tratarse de que esta hembra haya guardado esperma de macho de alguna cópula antes que la capturaran. Y es que los tiburones tienen una glándula que se llama glándula oviducal, donde tienen la capacidad de almacenar esperma. Entonces, no se sabe qué tanto pueden almacenarlo ahí, ¿verdad? Pudieran ser meses, posiblemente, pero no se sabe si se pudiera ser años. Entonces, lo que inicialmente dijeron, pues, le echaron primero la culpa al buzo, ¿no? Ah, no es cierto, es el broma. No, le echaron primero la culpa a eso, ¿no? De que había conservado el esperma por años y en el momento que ésta maduró, pues se hizo la fecundación, ¿no? Al pasar el óvulo por la glándula oviducal, pues se fecundó y pues tuvo la cría. Sin embargo, hicieron un análisis genético, ¿sí? Un análisis genético con una técnica basada en lo que le llaman microsatélites, ¿verdad? Esto hay que verlo en genética para estar al día con las técnicas que pudieran ustedes utilizar para resolver este tipo de problemas, ¿no? Y entonces confirmaron a partir de esta técnica que la cría era originada a partir de partenogénesis. Entonces, la cría solamente tenía el material genético de la madre. Quiere decir que no hubo fusión de gametos, o sea, no hubo la participación del espermatozoide. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de una partenogénesis, ¿verdad? Que no es ginogénesis, porque en la ginogénesis, bueno, sí es ginogénesis, pero no es ginogénesis la normal que vimos ahorita, donde el espermatozoide activa el óvulo, sino que es una ginogénesis en la que el óvulo pues se activó solo, ahí, y tuvo una cría. Y entonces, este es un ejemplo, bueno, y de los muchos que nos faltan por saber, porque la investigación en esto le hace falta mucho, pero este es un ejemplo de que la naturaleza se abre su camino, como dicen las películas. De que la idea de que Godzilla haya tenido huevos, que haya sido una hembra y haya tenido huevos y no un macho, pues no está descabellada, sino que es ciencia ficción, pero tomada de eventos que pasan en la naturaleza. Y aquí está el ejemplo de nuestro Godzilla marino, que es Esquirna tiburo. ¿Sí? Entonces, seguramente con el tiempo se van a seguir documentando más este tipo de cosas y van a ser más comunes de los que pensábamos. Algo así pasó, por ejemplo, con el proceso de hibridación, no de hibridogénesis, sino que hibridación en el ambiente natural, o sea, de que organismos de diferentes especies se crucen y generen
híbridos, ¿verdad? Como las mulas, que se cruzan caballos y burros y se generan las mulas. Esos híbridos se creía que en la naturaleza pues no eran comunes. Sin embargo, actualmente pues se han estudiado más y se ha visto que son más comunes de lo que se pensaba. Y que además le han proveído, le han atribuido que esta hibridización es un mecanismo de evolución, así como lo puede ser la variabilidad genética en la reproducción sexual, un mecanismo de evolución, también la hibridación, o sea, que se junten de diferentes especies y formen híbridos, también lo han atribuido un fenómeno de especiación. Y ahora se dice que es más común de lo que se creía, ¿verdad? Entonces, la reproducción asexual pues puede tener ventajas y desventajas, ¿verdad? Hasta donde yo veo, le veo más ventajas. Dígame, doctora. Oye, ¿ya viste que te pusieron un recadito aquí que tienen clase los muchachos a las 9? Ups, sí es cierto, no lo había visto. Y hace un minuto, ¿verdad? Ok, bueno. Pues ya básicamente concluimos la clase, ¿verdad? Mañana hago bueno, en la siguiente clase hago un aterrizaje al principio para que ahorita ya se vayan a su clase. Pues básicamente creo que esta eran las últimas 2 diapositivas. Bueno, disculpen la extensión de tiempo, chicos. Ya se pueden retirar. Adelante. Gracias, maestra. Nos vemos Gracias. en la clase. Gracias, maestro. Gracias.